están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Es momento de ir con nuestros titulares. El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció un presunto golpe de Estado que fue puesto en duda por el destituido comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga. En Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro continúa cerrando pequeños negocios que atienden a la líder opositora María Corina Machado durante su recorrido por el país sudamericano. Los Estados miembros de la Unión Europea acordaron imponer nuevas sanciones contra Bielorrusia, buscando alinear estas medidas con las ya vigentes contra Rusia. En España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, denunció que las elecciones en Venezuela no serán ni justas ni libres por la inhabilitación a candidatos y la represión que viene sufriendo la oposición durante el proceso electoral. Y empezamos con el desarrollo de la información. El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció un presunto golpe de Estado liderado por el destituido comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga. Arce relevó a Zúñiga y otros altos mandos militares, rechazando sus acciones. Zúñiga había amenazado con cambiar el gabinete de gobierno y lideró un grupo de militares que ocuparon la Plaza Murillo en La Paz, utilizando un tanque para derribar la puerta de la Casa Grande del pueblo. Zúñiga fue detenido por la policía y está bajo investigación. El presidente de Izquierda Radical de Bolivia, Luis Arce, denunció un presunto golpe de Estado perpetrado por el destituido comandante general del Ejército boliviano, Juan José Zúñiga. Arce, quien relevó a Zúñiga y a otros altos mandos militares este miércoles, rechazó las acciones del ahora excomandante del ejército. Zúñiga, quien había amenazado con cambiar el gabinete de gobierno, lideró un grupo de militares que ocuparon la Plaza Murillo frente a la sede del gobierno en La Paz, utilizando un tanque para derribar la puerta de la Casa Grande del pueblo. El intento de golpe de Estado resultó en la detención de Zúñiga por la policía la misma noche. Ahora está a disposición de la justicia, que investigará los hechos. Antes de ser llevado por las fuerzas de seguridad, Zúñiga afirmó a la prensa que fue el propio Arce quien le ordenó la acción, aunque fuentes cercanas al mandatario desmintieron esta versión. El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente. El presidente me dijo, la situación está muy jodida. Esta semana va a ser crítica, entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. La crisis política en Bolivia se agrava con la profunda división dentro del partido de izquierda radical, el Movimiento al Socialismo, entre el presidente Luis Arce y su antiguo aliado, ahora adversario, el ex mandatario y una de las figuras del socialismo del siglo XXI, Evo Morales. Esta división ha intensificado las tensiones en el país, poniendo en riesgo la estabilidad democrática. Y el exministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín, ha calificado el reciente alzamiento militar en el país como el desorden de una dictadura en crisis. Según Sánchez Berzaín, este movimiento interno podría tratarse de un autogolpe, una simulación o un ajuste de cuentas, y es muy dudoso que sirva para recuperar la libertad y la democracia en Bolivia, una nación que describe como sometida a las dictaduras del siglo XXI. Desde su refugio en Estados Unidos y como director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, Sánchez Berzaín ha criticado duramente la situación en Bolivia, afirmando que el país dejó de ser una democracia con la llegada al poder del líder cocalero Evo Morales en 2006. Según el exministro, Bolivia se ha convertido en una dictadura satélite de Cuba y Venezuela, donde las Fuerzas Armadas han perdido institucionalidad y ya no sirven a la nación, sino al régimen. El alzamiento militar registrado el 26 de junio expone, según Sánchez Berzaín, el desorden y la crisis del régimen liderado
por el presidente izquierdista Luis Arce, aliado de Morales. El exministro asegura que el país ha sido llevado a la miseria, a la condición de narcoestado y a tener más de 300 presos políticos y más de 10.000 exiliados. Estas declaraciones subrayan las críticas hacia el gobierno actual y el sistema de poder que ha prevalecido en Bolivia durante casi 2 décadas. Y justamente Bolivia enfrenta una grave crisis económica debido a las políticas de izquierda radical de los gobiernos de Luis Arce y Evo Morales. La escasez de dólares y el aumento de precios en productos básicos han generado tensiones entre el gobierno y la población. A pesar de que el gobierno culpa a la especulación y a los intereses políticos, la ineficacia de sus políticas ha agravado la situación, afectando la estabilidad económica del país. Bolivia atraviesa una grave crisis económica exacerbada por llevar a cabo políticas de izquierda radical durante los gobiernos de Luis Arce y Evo Morales. Los problemas financieros han generado tensiones entre el gobierno y la población, con el país enfrentando una escasez de dólares y el encarecimiento de productos básicos como combustible y alimentos. El gobierno izquierdista de Arce atribuye la situación a la especulación y a intereses políticos de los opositores. Sin embargo, la realidad es que las políticas económicas implementadas han fracasado en estabilizar la economía. En las últimas semanas, el incremento de precios en productos básicos como tomate, cebolla y arroz, junto con la falta de divisas y escasez de diésel y gasolina, ha provocado el descontento de varios sectores. Transportistas, comerciantes y juntas vecinales han exigido soluciones inmediatas a estos problemas. Para evitar el desvío de combustible a las fronteras, donde se vende por casi el doble de su valor en mercados como Perú y Argentina, el gobierno ha desplegado militares en las estaciones de provisión de combustible. El 28 de mayo, el presidente Arce reconoció públicamente la falta de liquidez de dólares en el país. Desde principios del 2023, Bolivia ha enfrentado una significativa escasez de dólares, coincidiendo con informes oficiales que mostraron una disminución drástica de las reservas internacionales netas, que en el 2014 alcanzaron los 15.122 millones de dólares. La crisis actual es un reflejo de la ineficacia de las políticas económicas izquierdistas de los gobiernos de Arce y Morales, que han llevado al país sudamericano a una situación crítica, afectando gravemente la calidad de vida de los bolivianos y poniendo en riesgo la estabilidad económica a largo plazo. Y el cierre arbitrario de un local de comida por las autoridades del régimen de Nicolás Maduro ha generado indignación. El Sabor de mi Pueblo, un puesto ubicado en el estado Cojedes, fue clausurado después de atender a María Corina Machado y su equipo. La líder opositora y su equipo de campaña condenaron este acto como represión política, destacando las prácticas represivas del régimen en un contexto de crisis humanitaria y económica. El cierre arbitrario de un local de comida en Tinaquillo, estado Cojedes, por parte de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro, ha generado indignación y críticas por parte de la oposición venezolana y grupos defensores de derechos humanos. El establecimiento, conocido como El Sabor de mi Pueblo, fue clausurado luego de que sus propietarios atendieran a María Corina Machado y su equipo durante una visita política el martes pasado. Según denunció 20 Venezuela, la clausura fue ejecutada por funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, conocido como CENIAT, con apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana. En un video difundido por el Comité de Derechos Humanos de Machado, se puede ver cómo colocan un cartel de clausurado en la puerta del local, mientras los guardias nacionales retiraban mesas y sillas. El propietario del comercio, Jairo Castillo, lamentó la medida como un acto de arbitrariedad que afecta gravemente su sustento económico. Castillo, quien lleva 20 años en el negocio de restaurantes, expresó su indignación ante lo que describió como un atropello a su trabajo y al derecho de los ciudadanos a ganarse la vida dignamente. María Corina Machado y su equipo condenaron enérgicamente la acción del régimen, calificándola como un acto de represión política destinado a intimidar a los comerciantes y ciudadanos que expresan apoyo a la oposición democrática.
La clausura del local, además de privar a la comunidad de un servicio esencial, resalta las prácticas dictatoriales y represivas del régimen de Maduro, que continúa cerrando espacios de expresión y sustento económico en un contexto de creciente crisis humanitaria y económica en Venezuela. Y ahora nos vamos a España porque durante el evento de la Fundación Internacional para la Libertad, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, destacó el rol que viene realizando la líder opositora María Corina Machado en Venezuela. Por otro lado, Feijóo denunció que las elecciones no serán ni justas ni libres por la inhabilitación a candidatos y la represión que viene sufriendo la oposición durante el proceso electoral. Siempre hay que darle voz a la libertad y a la democracia. Las elecciones del 28 de julio no serán ni justas ni libres. Y eso ya lo podemos decir hoy, lamentablemente. Es evidente que ha habido inhabilitaciones de candidatos legítimos, se ha detenido arbitrariamente a numerosos opositores, se han obstaculizado las inscripciones en el registro electoral, tanto en Venezuela como en el exterior, y se impiden o limitan observaciones y misiones de observación electoral. Los venezolanos, por supuesto, no solamente quieren ir a votar, los venezolanos quieren poder elegir y poder elegir libremente. Pero la oposición democrática está dando unas cuantas lecciones. Primero, todo parece indicar que ahora sí va a comparecer unida. Organizó unas primarias que podemos considerar ejemplares y ha generado un entusiasmo y una esperanza entre una amplia mayoría de ciudadanos de la República Hermana. El 28 de julio, pues, los venezolanos se juegan su futuro y, en consecuencia, toda la región y también España. Deseamos firmemente que la libertad y la democracia vuelvan a Venezuela. Y en ese camino los venezolanos encontrarán el apoyo del primer partido de España, el Partido Popular, y por supuesto mi apoyo personal. Y ahora es momento de separarnos por unos instantes. Volvimos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. De regreso en Informe Diario, la justicia de Estados Unidos condenó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a 45 años de prisión por narcotráfico. Hernández fue hallado culpable en marzo por un tribunal de Nueva York de 3 cargos de tráfico de drogas y armas hacia Estados Unidos durante su mandato del 2014 al 2022. Además, está acusado de convertir a Honduras en una ruta principal de drogas hacia Estados Unidos, habiendo aceptado dinero de cárteles, incluido el cártel de Sinaloa. La justicia de Estados Unidos ha condenado este miércoles al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a 45 años de prisión por narcotráfico. Además, deberá pagar una multa de $8 millones. En las próximas 2 semanas, su abogado deberá informar cómo será abonada esta suma, mientras que la justicia dispone de una ventana de 120 días para anunciar el penal en el que cumplirá su condena. Hernández fue hallado culpable en marzo por un tribunal de Nueva York de 3 cargos de tráfico de drogas y armas hacia Estados Unidos durante su mandato al frente de la nación centroamericana entre el 2014 y el 2022. La sentencia final que se dio a conocer es un duro golpe para el exmandatario, cuya defensa aspiraba a una pena de 40 años. Su abogado, Renato Stabile, ha confirmado que apelarán la sentencia, señalando que no es una victoria y buscarán un nuevo juicio. El expresidente está acusado de haber convertido a Honduras en una de las principales rutas de entrada de drogas a Estados Unidos mediante una conspiración corrupta y violenta. Se estima que gracias a esta red se importaron cientos de miles de kilogramos de cocaína a territorio estadounidense. Durante el juicio, que duró poco más de 2 semanas, varios narcotraficantes testificaron en su contra.
aseguraron que Hernández aceptó dinero de cárteles de drogas para llegar a la presidencia, incluida una suma de $1 millón del cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán. Además confirmaron que utilizó recursos del Estado para proteger los cargamentos de drogas que llegaban a Honduras desde Sudamérica y continuaban su ruta hacia México y Estados Unidos. Y los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmaron un acuerdo de seguridad en Bruselas antes de la cumbre de la Unión Europea. Zelensky elogió la efectividad europea y Michel destacó el coraje ucraniano ante la invasión rusa. El acuerdo compromete a la UE y sus Estados miembros a intensificar la asistencia militar a Ucrania en medio de la invasión rusa. Los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmaron un importante acuerdo de seguridad en Bruselas antes de la cumbre de los líderes de la Unión Europea. El mundo ha presenciado la efectividad europea, nuestra capacidad para tomar la decisión correcta en el momento adecuado, declaró Zelensky tras la firma del acuerdo. Michel destacó el liderazgo de Zelensky y el coraje del pueblo ucraniano, que lucha por su libertad, territorio, futuro y valores compartidos en medio de la invasión rusa. El documento firmado incluye el compromiso de la Unión Europea y sus Estados miembros de acelerar e intensificar la entrega de asistencia militar a Ucrania, sumándose a los acuerdos bilaterales recientes entre algunos países y el gobierno de Kiev. Esto incluye la promesa de entregar 1 millón de obuses y 5.000 millones de euros adicionales del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Además, el bloque regional continuará colaborando con socios internacionales para utilizar los beneficios de los activos rusos inmovilizados en apoyo a Ucrania. Tras un acuerdo con el G7, la Unión Europea espera entregar 1.400 millones de euros a Ucrania en julio, facilitando la compra de armamento. La formación de soldados ucranianos también seguirá, con objetivos adaptados según las necesidades de combate. Con la firma del acuerdo de seguridad, el bloque regional reafirma su apoyo al camino de Ucrania hacia la adhesión a la Unión Europea y la organización de futuras conferencias de paz, junto con la ayuda armamentística en su defensa de la invasión rusa y el apoyo a los refugiados ucranianos. Y los Estados miembros de la Unión Europea acordaron imponer nuevas sanciones contra Bielorrusia, buscando alinear estas medidas con las ya vigentes contra Rusia. La decisión pretende cerrar uno de los mayores agujeros en las sanciones, ya que la unión aduanera entre Rusia y Bielorrusia facilita eludir las restricciones punitivas impuestas por la UE. Fuentes de la presidencia belga explicaron que este nuevo paquete de sanciones pretende equiparar las medidas contra Bielorrusia con las 14 rondas de sanciones ya impuestas contra Rusia. Durante casi 2 años, los embajadores de la UE han debatido este paquete de medidas, encontrando su principal obstáculo en la falta de consenso para sancionar los fertilizantes bielorrusos considerados esenciales para la seguridad alimentaria en continentes como África. No obstante, la necesidad de frenar la asistencia de Bielorrusia a Rusia ha llevado a la adopción de estas sanciones. El fortalecimiento de las sanciones de la UE contra Bielorrusia refleja una postura crítica hacia las maniobras de Minsk y Moscú para sortear las restricciones económicas. Estas acciones son vistas como un esfuerzo para garantizar la efectividad de las sanciones y mantener la presión sobre Rusia y Bielorrusia en el contexto del conflicto en Ucrania. Por otro lado, el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant afirmó que en Washington Israel está comprometido con el plan de alto al fuego en Gaza propuesto por Estados Unidos y exhortó al grupo terrorista Hamas a aceptar las condiciones para un cese de hostilidades. Estamos firmemente a favor del acuerdo del presidente Joe Biden que Israel ha aceptado y que ahora Hamas debe aceptar o atenerse a las consecuencias, declaró
declaró Gallant antes de reunirse esta mañana con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. En una rueda de prensa, John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional, afirmó que si las partes llegan a la fase 2 del plan propuesto por Biden, que requiere la liberación de todos los rehenes capturados por Hamás, incluidos soldados, eso permite un potencial cese de las hostilidades. Kirby también aseguró que la ayuda militar a Israel sigue fluyendo y que solo se ha pausado la entrega de bombas de alta densidad y baja precisión a Israel. Desde hace días, fuentes militares citadas por la prensa israelí prevén que faltan entre 3 y 4 semanas para terminar con los 2 batallones de Hamás que se estima quedan intactos en Rafah. Es momento de ir a una breve pausa comercial. Volvemos enseguida con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y ahora los dejamos con Stephanie Álvarez y el bloque deportivo. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo con el tenis, porque Cristian Garín volverá a jugar el cuadro principal de Wimbledon. El chileno superó la tercera y última ronda de la clasificación, derrotando al kazajo Timothy Skatov por 3-0 y se une al prestigioso torneo londinense junto a sus compatriotas Nicolás Jarry y Alejandro Tavilo. Desde el comienzo del partido, Garín presionó a Skatov, llevándolo a enfrentar oportunidades de quiebre en su primer juego. La persistencia de Garín rindió frutos en el sexto juego, cuando rompió el servicio de Skatov para adelantarse en el marcador. Garín ganó 3 juegos consecutivos y cerró el primer set con un contundente 6-2. El segundo set fue más equilibrado y competitivo. Ambos jugadores lucharon intensamente por cada punto, pero en el 12º juego, Garín rompió el servicio de Skatov, cerrando el set 7-5 y reafirmando su control en el partido. Ya en el tercer set, comenzó sin quiebres, con ambos jugadores manteniendo su servicio. Garín incrementó el nivel de juego y rompió el servicio de Skatov en el sexto, colocándose 4-2 arriba. A partir de ese momento, el chileno mantuvo su servicio con autoridad, cerrando el set 6-3 y asegurando así su avance al cuadro principal de Wimbledon. Pasamos al fútbol porque la selección de Venezuela continúa haciendo historia tras derrotar a México por 1-0 en la segunda fecha del Grupo B de la Copa América. Con un gol de penal de Salomón Rondón, la Vinotinto se clasificó a los cuartos de final. Y además, Venezuela ganó sus primeros 2 partidos de Copa América por primera vez en su historia. Y también fue la primera victoria oficial ante la selección de México. Venezuela logró una victoria histórica al vencer a México 1-0 en un partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa América. Desde el inicio del encuentro, México dominó las acciones controlando el balón y generando varias oportunidades. Sin embargo, la defensa venezolana se mantuvo firme. En la segunda mitad, México incrementó la agresividad, lo que les costó caro cuando cometieron una falta dentro del área, otorgando un penal a Venezuela. Salomón Rondón no desaprovechó la oportunidad y con un tiro certero al minuto 57 puso a su equipo 1-0 en ventaja. En un momento crucial, la Vinotinto cometió una mano dentro del área, pero el penal de Orbelín Pineda fue atajado por el portero venezolano Rafael Romo, manteniendo a Venezuela con la ventaja de 1-0. Con esta victoria, los dirigidos por Fernando Batista se colocan como líderes en solitario del Grupo B y aseguraron la clasificación a los cuartos de final de la Copa América. Y el entrenador de Venezuela, el argentino Fernando Batista, expresó que las claves de la clasificación para los cuartos de final de la Copa América fueron el orden, el sacrificio y el nunca bajar los brazos. Vamos a escucharlo. Nos sentimos muy contentos de poder darle una alegría al pueblo venezolano, a cada venezolano en el mundo que está, porque bueno, la verdad que es lindo ganar. ¿Cuál es la clave? Vos lo dijiste muy bien. El orden, nunca bajar los brazos, la actitud, el sacrificio que tienen
los muchachos cuando por ahí, como pasa hoy en algún momento del primer tiempo, que no podíamos tener la pelota, pero nunca renunciamos a correr, al sacrificio, al compañerismo, y esto es ese grupo, ese es el grupo que es lo que quiere, que la idea es jugar, pero cuando no se puede, transpirar hasta la última gota para que el rival se le haga difícil, y bueno, es lo que estoy orgulloso de ellos. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Recuerden que para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Nos escuchas a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta una próxima edición. Hasta luego.